¿Qué trabajo le tocó esta vez, Roque? Sí, realmente fue un trabajo bastante complicado, complicado en el sentido de que geográficamente la localización de la aeronave hacía que la tarea fuera muy dificultosa. Es un estero muy cerrado, un embalsado como se llama, y el hecho de que los cuerpos estuvieran debajo del fuselaje de la aeronave dificultaba mucho las tareas de rescate. Fíjate que este es el momento en el cual, para poder recuperar la aeronave, se tuvo que secar parte de ese esteral que rodea la aeronave para intentar sacar, y todavía no están pudiendo sacar la aeronave y hasta hoy se están encontrando restos. Así que imagínate lo que fue ese trabajo sin los medios y teniendo solamente como todo elemento de trabajo nuestras cuerdas y la necesidad de mover el fuselaje para llegar a los cuerpos. Fue realmente un trabajo muy complicado, sumado al derrame de combustible. En ese lugar 4 personales de la unidad estuvieron con quemaduras de primero y segundo grado a causa de ese derrame de combustible, que bueno, sí, fue un trabajo bien complicado. Finalmente, Roque, ¿a cuántos kilómetros del lugar de partida se produce el accidente? Mira, nosotros más bien los cálculos los hacemos usando tiempos. Eso fue a unos 15 minutos aproximadamente de partir la aeronave del aeropuerto de Ayolas. En distancia estaría aproximadamente por los 10-15 kilómetros aproximadamente, porque la aeronave estuvo dando vueltas antes de precipitarse a tierra. Que entonces no es que salió la aeronave y ya siguió un radial, ya siguió un rumbo. Esa aeronave no siguió un rumbo, sino que comenzó a dar vueltas en el aire en una distancia aproximada de 8 o 10 kilómetros del aeropuerto de Ayolas. ¿Hay una imagen del circuito cerrado o una imagen de alguna cámara ubicada en la zona, Roque, en la que se ve a la aeronave en un momento dado como encostarse? Sí. La gente presumía después de esa imagen que es la caída que se produce. Probablemente no sea, porque en realidad después del despegue me decís que en 15 minutos estuvo dando vueltas por ahí. Sí, estimamos entre 10 y 15 minutos. Esa imagen del circuito cerrado del aeropuerto de Ayolas es muy importante porque se nota que sube la avioneta, hace un giro, baja, vuelve a subir y luego ya definitivamente cae. Podría indicar, obviamente, que esta es una hipótesis, la posibilidad de que el piloto haya tenido una desorientación espacial y a causa de eso estaba tratando de localizar nuevamente su rumbo y encauzar la aeronave. Era una noche con un techo muy bajo, garúa, las nubes muy espesas, la visibilidad era bastante reducida y eso le obligaba al piloto, al señor Babel López, a tener que utilizar los instrumentos de la aeronave. Pero en estas condiciones es uno de los problemas que mayor temor causa a los pilotos que pudiera llegar a suceder, tener una desorientación espacial en situaciones como estas de un cielo muy cerrado y de un techo muy bajo también, ¿verdad? Es decir, Roque, por más pericia que uno tenga en la materia, se puede producir eso que estás mencionando, la desorientación del piloto de su ruta, por decirlo de alguna manera. A nosotros nos pasó en una oportunidad en un helicóptero de la Fuerza Aérea cuando estábamos saliendo de un área de incendio donde había tal cantidad de humo por una ráfaga de viento que entró en forma sorpresiva que no sabíamos dónde estaba el techo y dónde estaba el piso. Y uno puede decir, no, si te vas volando, no. Te vas volando, pero no hay que olvidar que un helicóptero funciona con un sistema de pedales, no tiene un sistema de vuelo automático. Entonces, y accidentes que han involucrado tanto aeronaves como helicópteros a producirse una desorientación espacial no es raro y es de hecho uno de los principales temores que tienen los pilotos. Y esas condiciones que estás mencionando, la condición climática, ¿acaso no viene una recomendación para evitar un vuelo, por ejemplo? Cuando las características son esas. El director, el presidente de la DINAC había hecho una acotación muy importante en un medio también de prensa, señalando que ese es un aeropuerto privado, no es un aeropuerto que está operando bajo las condiciones y reglas de la DINAC. Entonces, si fuera un aeropuerto Concepción, si fuera un aeropuerto en Capitán Miranda, ahora en el sur, la DINAC dice, señores, este vuelo no sale, porque las condiciones climáticas no dan.
pero es un aeropuerto privado en Ayolas, donde el piloto toma esa decisión junto con el controlador de tráfico de vuelo que están en el lugar, pero la responsabilidad básicamente es del piloto. En línea recta se produce la caída de la avioneta, Roque. La avioneta cae de punta. Se pudo notar perfectamente bien en el escenario que nos tocó llegar, de que esa avioneta había caído de punta. Los cuerpos quedaban atrapados entre el motor y el fuselaje, sí, a una profundidad aproximada de 2 metros, que es precisamente el área donde en este momento se está trabajando los especialistas de la DINAG en investigación de accidentes. Que entonces eso refleja un poco también la violencia del impacto y la forma en que cayó la aeronave. En esa investigación y en esos datos cruzados que muchas veces se da entre los integrantes del SAR, de la unidad especializada de rescate, la policía, fiscalía, ¿se pudo finalmente determinar cómo se produce esa caída, cómo se produce esa falta de orientación en el momento? No, yo creo que ese trabajo puede llegar a durar, como bien lo dijeron los especialistas de la DINAG, puede llegar a durar meses. ¿Por qué? Porque cada pieza, es un trabajo similar de arqueología. Se tuvo que secar el sector que rodea al área de impacto y comenzar a sacar pieza por pieza en forma muy meticulosa. ¿Por qué? Porque esa aeronave tiene que ser reconstruida, sí, con esas piezas, y una vez que se tiene la reconstrucción total de la aeronave, allí recién los peritos, que tenemos muy buenos peritos acá en el país, gente muy especializada, pueden realizar ese trabajo. El trabajo que nosotros realizamos es de las primeras muestras y rastros, que obviamente le facilitamos, sí, pero son informaciones muy sesgadas, en el sentido de que no puede dar una aproximación de qué pudo haber sucedido. Estuve escuchando, leyendo sobre esta avioneta. ¿No tiene caja negra la avioneta? Esta avioneta no tiene caja negra. No nos puede indicar dato alguno porque no posee esa herramienta. No nos puede indicar, y hasta la información que nosotros hemos recolectado, no hubo contacto entre la aeronave y la torre de control de Ayolas. El piloto no tuvo contacto con la torre de control. Al subir debe tomar contacto. No, al subir sí lo hizo, pero en el momento que se produce la emergencia no hubo un pedido de ayuda de parte de él. Entonces, al no haber un pedido de ayuda, uno cae en la torre de control, en el supuesto de que el vuelo se realiza sin problema. Indudablemente hay tantas dudas con relación a este tema, Roque. También en un momento dado se menciona la posibilidad que el piloto haya tenido una crisis de salud o una descompensación. ¿Se puede hablar también de esa posibilidad? Sí, se podría hablar, pero no sé, yo volé muchas veces con el piloto Babi López. Era un piloto muy conocido, era una persona muy confiable en su vuelo, en su vida privada, en su manejo como profesional. Era un piloto buenísimo, sí, de muchísima experiencia. Yo personalmente no creo que haya tenido, pero es una especulación, ¿verdad? Obviamente, pero yo personalmente, por lo que le llegué a conocer a él, y no creo que haya sido un problema de salud, no creo que haya sido, porque fíjate que, vuelvo al inicio de la conversación, sí, esa imagen de circuito cerrado, sí, el que estamos viendo acá, precisamente el que aquí tenemos en este momento, nos indica que había un movimiento de la aeronave. Se puede ver perfectamente bien que era un cielo muy cerrado, y esos movimientos que tenía la aeronave indican que el piloto tenía el control de la avioneta. Si él hubiera hecho ese giro así, sí, porque se ve que hace un giro a la derecha, se había presumido, con una medio bajada. Así mismo. ¿Qué busca el piloto cuando hace esa movida? Orientarse. Yo lo primero que pensé al ver estas imágenes es que el piloto necesita orientarse, porque fíjate que él gira, toma un giro a la derecha, sí, luego vuelve a subir, no se desploma con ese giro, vuelve a subir y luego vuelve a caer, y que lamentablemente ya con el desplome. Vamos a habilitar nuestra línea de comunicación del 0972-655-000. Para las consultas de la gente, alguna duda sobre este trabajo que ha realizado la unidad especializada de rescate que pertenece al Cuerpo de Bomberos y que indudablemente
Es un trabajo, pero cansador, llevó varias horas. ¿Cuántas horas llevó finalmente, Roque, sacar los cuerpos de la zona del Esteral donde cayó la avioneta? Nosotros llegamos al punto de impacto a las 7:40. A partir de ese momento que hemos localizado el sector mismo donde había caído, hemos preparado el equipamiento del helicóptero y posteriormente a eso, 10 minutos después, nosotros llegamos al sitio mismo. Y hemos terminado nuestro trabajo alrededor de las 15:30, cuando también el forense de la fiscalía que estuvo allí, el doctor Krumen, que se sumó a nuestro trabajo. Discúlpame que te interrumpa. Claro, acá estamos viendo, por ejemplo, maquinaria. Sí. Esto ya se usó después de sacar los cuerpos, ¿no? Esto se utilizó 2 días después, porque llevar esta maquinaria hasta ese punto fue una historia absolutamente fantástica, porque el Esteral no permite. No permite. Son equipos anfibios que están trabajando en ese sitio, y te imaginas si con todo ese equipamiento apenas se está pudiendo sacar la aeronave. El trabajo que tuvimos que hacerlo a mano fue bastante complicado, porque teníamos que levantar la aeronave para poder acceder los cuerpos y sumergirnos y quitar los cuerpos. Entonces, ese es un dato súper importante. Personal del Cuerpo de Bomberos se sumergía en el Esteral para poder tratar de sacar los cuerpos. Ese trabajo lo hacemos en forma conjunta con la Fuerza Aérea Paraguaya. De hecho, hay una experiencia única en toda Latinoamérica de este trabajo conjunto con la Fuerza Aérea, en la cual el equipo de tarea de la Fuerza Aérea Paraguaya y nosotros, bomberos voluntarios, hemos trabajado. Un helicóptero nos llevó hasta el lugar, nos arrojamos al estero y comenzamos a trabajar. Entonces, es un trabajo conjunto. Vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta vamos a seguir hablando de este tema y tenemos ahí la línea de comunicación habilitada, el 0972-655-000. Ya venimos.